¿Cuáles eran algunas de estas leyes? Las leyes de higiene o las leyes de salud que aparecen en el libro de Levíticos son parte integral de lo que hace a un hebreo un seguidor de Jehová. Lo distinguen de otras personas, porque la intención de Yahvé, de Jehová, no solamente era libertar al pueblo del yugo de los egipcios físicamente o políticamente. Él también quería libertarlos de malos hábitos y garantizarles salud. Uno se queda asombrado que varias de esas leyes ya hablaban de principios de salud cuya confirmación o corroboración la ciencia llegó tarde, ya estaban en la Biblia. Te pongo un ejemplo. En el libro de Deuteronomio hay un versículo en donde se ordenaba al pueblo de Israel, por intermedio de Moisés, de que como parte de su equipamiento que llevaban, dice, deberían tener una estaca con el fin de, cuando salieran a hacer sus deposiciones fuera del campamento, tenían que abrir un hueco en la tierra y enterrar sus excrementos. Recordemos que este principio fue dado al pueblo en circunstancias muy especiales. Ellos estaban atravesando el desierto, ¿verdad? Vivían en carpas, eran nómadas, se movían guiados por la nube, ¿verdad?, que los cubría en el día para protegerlos del sol y en la noche alumbraba el campamento. Entonces, imagínense ustedes lo que significaría para la salud de los israelitas desde el punto de vista de las enfermedades infectocontagiosas que hoy conocemos se transmiten por la vía orofecal, ¿verdad?, de que estas materias fecales fueran dejadas así en el campamento, ¿verdad?, cientos de personas atravesando el desierto y que cada uno hacía las deposiciones, y como sucede con algunos países del primer mundo en donde no hay una adecuada disposición de los excrementos humanos y se perpetúa la existencia de estas enfermedades prevalentes. Dios conocía esto y le dio una medida preventiva al pueblo de Israel. Se destacan, por ejemplo, los principios de alimentación. En el libro de Levítico, el capítulo 11, y también en Deuteronomio, el capítulo 14, encontramos allí formulados varios reglamentos en cuanto a qué tipo de carne o de animales podían consumirse, ya que eran, que estaban de acuerdo con las leyes o con lo que Dios había hecho para la alimentación humana. Y la gente dejó de comer grasa animal, ¿verdad? Habían medidas específicas para sacar la grasa del animal, etcétera, porque por orden de Dios las grasas animales estaban vedadas o prohibidas para su consumo. Había una recomendación del no consumo de grasa animal. No sabíamos por qué, pero hoy, con el incremento de las enfermedades cardiovasculares, con el incremento de ciertos tipos de cánceres, y estudiando los factores que se relacionan con estas dolencias, sabemos que las grasas de origen animal por lo general son grasas saturadas, y sabemos que las grasas saturadas, por ejemplo, en materia de salud cardiovascular o de enfermedad cardiovascular, aumentan los niveles de colesterol sanguíneo, y cuanto más alto sea el colesterol sanguíneo, más riesgo de tener un evento cardiovascular crónico o fatal. Y si se prohíbe comer la grasa animal, se prohíbe ingerir la sangre de animales, y hay alimentos hechos con sangre de animales, ¿no? Ya no lo permitía la ley mosaica, los mariscos que son inmundos o prohibidos, y el mundo hoy moderno no se da cuenta que las leyes dietéticas mosaicas tienen que ver fundamentalmente con la salud, ¿no? Y Levíticos 11 es todo un tratado de salud. Estas leyes implicaban un retorno a una dieta original, una dieta en la cual se iba a cuidar el cuerpo. Vemos que ya en el libro de Génesis, cuando se habla acerca de la entrada de animales al arca de Noé, hay una distinción entre animales que eran propios para el consumo de los seres humanos y animales que no eran propios para el consumo del ser humano. Así que estas leyes que tienen que ver con el consumo de los animales no se originan en el Sinaí, ni siquiera se originan entre los hebreos. Precedían. Noé ya conocía, y no tenemos razones para cual dudar, que ya Adán y Eva también las conocían.
Estas leyes que tienen que ver con el cuidado y separación de algunos animales por razones higiénicas o por razones de la soberanía de Dios. No podemos simplemente arguir que todas las especies que son apartadas por razones de salud. En la mayoría así es. Hay otras que simplemente demuestran la soberanía de Dios y el retorno al plan original. Dios creó a una raza que habría de depender de los frutos de los árboles para vivir. Es cierto que las cosas cambiaron mucho y uno puede leer a lo largo después de los relatos subsiguientes de la ley de Dios, que se hicieron algunas provisiones por causa de que nuestra vida cambió en el planeta, por causa del pecado. Entonces es cierto que se le permite al ser humano comer otros alimentos diferentes como cereales y en algunas circunstancias carne, pero no es, digamos, la dieta original y la dieta predilecta de Dios para nosotros. También había otros principios, por ejemplo, había una serie de leyes de purificación de la mujer después del parto, purificación de los inmundos por distintas circunstancias, que eran de tipo ceremonial, pero indudablemente tenían un trasfondo higiénico. Los judíos, seguidores de estas estrictas leyes, aún durante la Edad Media, tuvieron la oportunidad y el privilegio de poder librarse de la peste bubónica, de otras plagas y enfermedades gracias a las leyes que ellos observaban y que ellos seguían. Cuando Dios pide algo al ser humano, no se lo pide porque se le antoje o porque quiere hacerle la vida imposible. Se lo pide sencillamente porque quiere la felicidad de su criatura, porque fuimos creados por la mano amorosa de Dios. Y Dios no solamente nos crió y nos dejó a la intemperie que nos defendamos como querramos. Dios no solamente manifiesta que su deseo es que tengamos salud plena ahora y siempre, sino que nos ha dejado algunos principios guiadores para que su deseo de que tengamos salud se cumpla. Estoy pensando, y quizás puedo concluir esta parte con un versículo que se encuentra en la tercera carta del libro de Juan, el versículo 2. Dice allí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces, Dios que nos hizo, nos dejó un manual que yo llamo el manual del fabricante, que es la palabra de Dios, en donde están muchos de estos principios, porque el deseo de Dios es que tengamos salud y salud total. Y no solamente es el plan y el deseo de Él, sino que nos ha dejado los principios guiadores para que nosotros podamos disfrutar en esta vida de una mejor calidad de vida y, a través de Jesucristo, disfrutar a su lado por la eternidad en un mundo hecho nuevo.